Buenas tardes, estamos en su programa Economía al Día. Hoy tenemos a Alexis Rodríguez, él es el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Consultores Impositivos, CONACI. Es un momento estelar porque hemos tenido discusiones sobre la reforma, el retiro de la reforma por parte del gobierno. ¿Y a qué viene esto? Es que precisamente la reforma, su base de sustentación son los impuestos, y esa es la especialidad de Alexis. Entonces Alexis también fue un funcionario, un alto ejecutivo en la Dirección General de Impuestos Internos, y tiene también su empresa particular que se maneja diariamente con el tema impositivo. Pero vamos a presentar a Alexis. ¿Qué es el CONACI? Cándida y Carmen, muchas gracias por la invitación. El CONACI es una iniciativa de un grupo de profesionales que desde hace unos 18 años nos congregamos de manera unificada y creamos una institución denominada Consejo Nacional de Consultores Impositivos. Hoy somos cerca de 300 miembros a nivel nacional. Nos dedicamos al estudio del sistema tributario, a dar recomendaciones, a evaluar los contextos. Y el tema fiscal es un tema obligado permanente en la discusión de los actores públicos y privados. ¿También ayudan a la gente analfabeta en esa área como yo a presentar declaraciones, ese tipo de cosas, o solamente se limitan a la asesoría? Tenemos una línea de educación, de orientación, de información. En esa dirección, los ciudadanos, las personas informadas están mejor empoderados para eso. El instituto, nuestro gremio, tiene esa labor también, la labor educativa. Claro que sí. Claro. Okay. Alexis, pero hay un tema que tenemos que tocar primordialmente, posteriormente hablaremos de reforma y de impuestos, de otros impuestos, y es el tema de la nueva disposición de impuestos internos para presentar las sociedades un nuevo registro nacional de contribuyentes. Quisiera que usted explicara un poco en qué consiste esa nueva presentación para que las sociedades, las personas que tenemos programas como Carmen y yo, la gente que hace negocio, los médicos, los profesionales liberales, sepan cómo tienen que hacer una nueva declaración de impuestos. Sí, existen dos tipos de contribuyentes: las personas físicas, ustedes, lo que hacemos la labor independiente, y las empresas, las sociedades, las personas jurídicas. En ocasión de una decisión del Tribunal Constitucional, se declaró no conforme con la Constitución unos dispositivos del Código Tributario referente al artículo 11 que trata lo denominado responsables solidarios. Aquí en el fisco puede perseguir en el cobro del tributo de manera accesoria al contribuyente principal, original. Entonces, a raíz de esta decisión de nuestro máximo tribunal, el gobierno, el Poder Ejecutivo, promovió una actualización, cambios alrededor de esa disposición. Y eso derivó con una ley que fue promulgada en este año, la ley 2524. Esta ley subsana aquello, ¿verdad?, que fue declarado inconstitucional, e introduce figuras para fortalecer la capacidad del Estado para perseguir el cobro de los impuestos y las garantías detrás de ello. Dentro de esas disposiciones está la responsabilidad que tiene aquel que dirige las empresas. Entonces, tenemos una condición en las empresas. Tenemos el socio inversionista, el que entra y hace las inversiones, y tenemos la persona que dirige la empresa, el administrador, el gerente, que está en el día a día, ¿verdad?, que administra la sociedad, el negocio. A ese se le ha dado ahora una responsabilidad, porque él es la primera, ¿verdad?, persona que debe de responder frente al Estado, y el tercero, de su gestión, y dentro de la gestión de los tributos, los impuestos. Claro. Entonces, a él se le ha dado una condición de responsabilidad solidaria respecto que él deberá de responder eventualmente, inclusive con su patrimonio. Ese gerente, ¿verdad?, debe darle cuenta tanto a los socios como a la sociedad, ¿verdad?, a través de la autoridad tributaria. Y de manera tradicional, el accionista, que tiene también una responsabilidad en función a su capacidad, a su proporción accionaria.
Entonces, fruto de esta ley, la DGI, publicó un aviso que recoge lo siguiente en gran medida, que las empresas deben de designar ese responsable solidario, ¿verdad? Esa persona que la administración será, digamos, ser en adición al resto, a los socios y demás. Y le dio que en la próxima asamblea ordinaria de las empresas definan esa persona. Y si no lo hacen, la administración de oficio va a elegir una persona de oficio. Frente a la inercia, ¿verdad? Si tú tienes un espacio, un momento para hacerlo y no responde a ese llamado, la administración automáticamente va a elegir en el marco del registro mercantil, ¿verdad? Mira, esa persona que tenga solvencia, evidentemente, claro. En ese sentido. ¿A quién perseguir si no hay pago? A quien no encuentre el pago. Esto obviamente redefine las reglas de juego en términos de la responsabilidad, y es uno de los instrumentos para combatir la evasión también. Claro. Sí. ¿Pero eso es para las empresas solamente o también para la persona física? No, la persona física sigue igual, porque la persona responde frente a la administración con la deuda y con lo que tiene, ¿verdad? O sea, eso no ha cambiado. La persona física, aquella empresa, persona física, aquel negocio, pyme, colmado y demás, profesional liberal, continúa su acción como lo hemos hecho desde aquel entonces hasta el momento. Es el momento preciso para explicar. Por ejemplo, las sociedades, como estamos, Carmen es persona física, yo soy persona física, pero somos sociedades. Seguimos iguales. Sí, siguen iguales. Las personas físicas siguen igual, su tratamiento fiscal, no ha habido cambio alguno, su responsabilidad física es directa, salvo que ustedes dos deseen hacer una sociedad, y ahí obviamente entra la regla de juego como persona jurídica. Cuando se hace la compañía. Cuando se hace la compañía. Yo creo que son iniciativas tendentes a mejorar la facultad del Estado para cobrar los impuestos en estricto rigor a nuestra Constitución, cuidando el debido proceso, los derechos de los contribuyentes, claro. Y todo lo demás que implica cumplir deberes y derechos. Bueno, eso ayudaría en cuanto a la evasión del impuesto sobre la renta, pero claro. En cuanto a la gran evasión del ITEVI no ayudaría para nada, ¿no? Sí, mira, el tema de la evasión fiscal o la evasión tributaria es un tema apasionante porque tiene muchas aristas. Una de las aristas, de los puntos que tenemos que resaltar, que en países como lo nuestro, donde hay mucha informalidad, ¿verdad? En países como los nuestros, hay una alta propensión a la evasión. Claro. La evasión es una estimación y hay varios métodos para poderla estimar. Y la evasión también depende del tipo de impuesto, como usted decía. Carmen, la evasión en ITEVI no es la misma evasión que impuestos sobre la renta. Claro. Son impuestos distintos que responden diferentes. En definitiva, esa es la apuesta del Estado, del fisco, de nosotros, de los empresarios, ¿verdad? A combatir la evasión. Y eso implica obviamente un conjunto de medidas, de reformas en la ley, como esta, por ejemplo, controles que van por diferentes vías, por ejemplo, la llamada facturación electrónica, claro. Que es una herramienta que en el mediano plazo va a reducir de manera importante la evasión, el uso de la tecnología de la información, la bancarización de las transacciones, definir reglas simples para las pymes, como el llamado monotributo. O sea que hay un conjunto de herramientas de orden administrativo que entendemos que pueden encauzarse hacia reducir la evasión. Los economistas y los estudiosos decimos que existe, en función de la evidencia empírica, una evasión dura. O sea, hay un nivel de evasión que se ataca y que tiene resultados inmediatos y de corto plazo. Y hay otra evasión que es dura, que el costo de perseguirla es más alto que la consecuencia que puede como generar. Como es en el campo, que sale más cara la sal que el chile. Esa es la expresión popular que dice mucho, muy sabia. Entonces, en ese sentido, las recaudaciones, Carmen y Cándida, tienen dos procesos para conjugarse. Un proceso es la economía, cuando crecemos como país, ¿verdad? Que crecemos como país, medio a través del PIB, también crecen las recaudaciones porque hay más riqueza.
Claro. Otra vía de recaudación es las reformas en las leyes, la llamada reforma fiscal o llamada reforma tributaria, que tuvimos una experiencia reciente, ¿verdad?, que ya sabemos que ocurrió en el entorno dominicano y que fue retirada por el presidente, por el Poder Ejecutivo, ese intento de reforma tributaria. Y la tercera vía es las mejoras administrativas, como tú mencionabas, facturación electrónica, uso de tecnología, obligaciones, agentes de retención. Hay un campo de herramientas, mirando la experiencia de otros países, que sí, que creo que la actual autoridades van en esa dirección. Y endurecer la consecuencia no ayudaría también, las consecuencias de la evasión. Claro, el régimen sancionatorio es importante. Fíjate que en estos momentos la evasión es un delito precedente de lavado de activos. Entonces, ya hay muchos casos que se han judicializado por el tema de la evasión. Hay una combinación de factores. Hay un tema también que tiene que ver con educación, cambio generacional, que se apuesta a eso. Existen buenos programas de capacitación a nivel de los liceos, pero eso tiene un proceso generacional. Las próximas generaciones entenderán el tema de pagar el impuesto. Dos, el tema informativo, hacer más simple el sistema tributario, menos costoso en ese sentido, y el tema coercitivo, como tú mencionas, el tema coercitivo. La ley, nuestra legislación contempla un conjunto de sanciones administrativas y de orden judicial para aquel que incumple con el pago de los impuestos. Hay una nueva ley fiscal que fue recientemente aprobada. Pero aquí se han visto muy pocos casos también de sanciones drásticas contra los evasores. Es un tema de discusión. Han habido, lo que pasa es que lo dejan como por abajito. Es un tema, sí, porque es un tema, fíjate que el Estado, el fisco, la DGI, la autoridad tributaria en términos generales, está para recaudar. Está para recaudar y cuando se terminan procesos de incumplimiento, eso conlleva sanciones, porque la ley así lo establece. Y en ese proceso existen espacios de concertación, de conciliación. Algunos son sonoros, otros por su carácter se manejan de manera institucional. Pero sí, yo entiendo que fortalecer el régimen sancionatorio envía una señal apropiada para disuadir, digamos, ¿verdad?, el tema del incumplimiento. Claro. Sí, hay países donde las condenas de cárcel son duras y además de cárcel le imponen multas que a veces son, que yo no sé ni cómo la pueden cumplir una gente que evade. Pero aquí parece que son más suaves, ¿no? Aquí tenemos también prisión, tenemos un conjunto un arsenal de sanciones para aquellos de sanciones administrativas por los recargos de intereses de orden administrativo, por el no cierre del negocio, fijación de privilegios a los terrenos, te fijan alguna oposición a los vehículos, a los inmuebles, y prisión, hay detención. Y hemos tenido algunos casos en la prensa, usted lo hemos visto todo, donde la administración ha judicializado procesos de defraudación que han generado temas bastante, ¿verdad?, complejos para el Bueno, país. y bastante cierre, pero los cierres han sido generalmente hacia los negocios asiáticos, hacia los chinos. Ese es otro tema complicado, que tiene una combinación sinérgica entre la autoridad, entre las aduanas y la tributación interna, DGI. Ese segmento de empresarios asiáticos, sus mercancías en su mayoría son importadas. Sí, claro. Importadas. Entonces, en su mayoría, no todas. O por no decir todas. Entonces, eso conlleva un trabajo en sinergia entre las aduanas e impuestos internos, ¿verdad? Cómo fortalecer esa capacidad. Por eso se ha hablado en ciertos momentos, viendo algunas experiencias de las regiones, de unificar ambas instituciones. Bueno, yo le escribí, me quisieron acabar por eso, pero después, posteriormente, no pasó una semana y Aduanas sacó una nota diciendo que estaban haciendo un proceso de cierre, un seguimiento a los negocios asiáticos, junto con la DGI. Claro. Hay experiencia en la región. Están trabajando juntos. Sí, hay experiencia en la región donde se ha unificado, es una decisión política, técnica, donde se han unificado ambos enfoques, la tributación interna y la tributación de aduana. De hecho,
la labor coordinada entre aduana y DGI ha sido tradicional. De hecho, tienen convenios, comparten información. Sí. Probablemente uno esperaría un poco más de esfuerzo, un poco más, ¿verdad?, de trabajo. Uno esperaría más acción. Claro. Más acción. No es que no haya, pero uno como ciudadano esperaría mucho más a trabajo en ese sentido. Claro. Por ese sector que usted, y otros tantos sectores como ese, ¿verdad? Sí. Somos una economía pequeña, abierta al mundo, que importa, hace muchas importaciones. Claro. Y esa es la primera puerta de nosotros, las aduanas. Así es. Sí, claro. Hay un tema que a mí me gustaría tratar. Vamos ahora a hacer una pausa y yo quiero que en el próximo segmento usted me hable un poco de qué tan complicado es el régimen tributario de la República Dominicana, si es sencillo o si es un poco complicado, porque se habla mucho de que una gran parte de la evasión tiene que ver con lo complicado que es y con lo burocrático. Entonces, para que hablemos un poquito sobre eso. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente el 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. Mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Tienen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Foro. Domingos 2 de la tarde y lunes 10:30 de la mañana. Por el 6. Siempre contigo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. El 6 te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En español, donde quieras y como prefieras. El Mundo al Día. Martes a viernes, 10:30 de la mañana, por el 6, siempre contigo. Seguimos con Economía al Día. Antes de la pausa, le planteábamos una pregunta con relación a qué tan complicado es el régimen tributario de la República Dominicana. Me gustaría que nos hablara un poquito sobre ese tema. Sí, la apuesta es a transitar sistemas tributarios simplificados. Nosotros entendemos que nuestro sistema tributario tiene sus complejidades. Hay otros mucho más complejos todavía en otras partes de la región. Y antes era más complicado. Y todavía era más complicado. Cuando teníamos la otrora ley 5911, que hicimos aquella reforma en el año 92, pasamos a un sistema vanguardista en aquel entonces, con una reforma de última generación, así podríamos decirle, donde se procuraban varios objetivos.
procuraba modernizar el aparato recaudador y con ello evidentemente mayor recaudación y hacer más simple el pago de los impuestos. Creo que eso debe de continuar en esa dirección, de hacer más simple tanto la legislación como la forma de cobrar. Claro. Herramientas, por ejemplo, como pagar por internet, la digitalización, son procesos que le generan menos costo al contribuyente. Más facilidades. Usted puede cumplir con su obligación desde su casa a cualquier hora y eso hace más simple el pago del impuesto. Y combinado con ello la propia legislación. Creo que después de la reforma, de aquella gran reforma que tuvimos en el 92, hemos tenido cambios en la ley, en el Código Tributario, que lo han hecho con cierta complejidad. Y a eso tú le agregas todo un sistema de incentivos fiscales, ¿verdad? De regímenes fiscales que están sujetos a discusión, que si hay que derogarlo, el costo-beneficio, cuánto ellos al país han representado el sacrificio del Estado, llamado gasto tributario, ¿verdad? Que es una cantidad importante del PIB, respecto a los beneficios derivados del Estado de haber sacrificado los impuestos a través de esas leyes. Eso también, obviamente, cuando el inversionista extranjero mira en el mapa Dominicana como un lugar para invertir, obviamente hace su estudio previo y con ello ver si con ello evalúa el régimen fiscal existente, que no solamente va por la parte de los trámites, sino también por parte de la tasa del impuesto, ¿verdad? Claro. La tasa del impuesto sobre la renta. Si nuestra tasa está conforme con la región, si estamos por encima de la región o si es competitiva. Y los mecanismos de reembolso. Y los mecanismos de reembolso para los casos que aplicaren, el tema de los incentivos de reembolso. Totalmente, yo entiendo que la reforma debe de, en términos de hacerlo más simple, como usted mencionaba, y evitar la complejidad de los temas, apunta en dos direcciones, en la parte de la ley y en la parte administrativa. Así es. Pero esta complejidad realmente contribuye a la evasión, como se dice. Claro, claro. Algún elemento debe tener, claro. Mientras más complejos son los sistemas tributarios, la evasión tiende a ser mayor, claro. Bueno, por eso que dicen que el que hizo la ley hizo la trampa y que hay un mecanismo siempre para eludir. Que hay gente que aprovecha eso, aprovecha esos espacios. Sí, esos son los espacios, se le dice elusión. Sí. Elusión son espacios que la ley, que el inversionista, los agentes económicos observan que pueden hacer eficiente el pago del impuesto. Y la administración aprende de ello y trata de corregirla, ¿verdad? No es nuevo en nosotros, en nuestro país, es nuevo en todos los países. Hay espacios donde el negocio, el empresario observa que puede aprovechar mejor una ley en ese sentido. Pero mientras más simple es el sistema, más propensión hay a que la gente cumpla. Por eso es que yo no sé, Alexis, ¿qué te parecería a ti, por ejemplo, que en República Dominicana se aplicase una tasa, flat tax, o sea, que sea, por ejemplo, en el ITEVI, que sea, ok, vamos a tener un ITEVI generalizado, pero vamos a tener un 10%, que todo el mundo pague, porque no habrá mecanismo de ilusión ni de evasión. Sí, esa es una corriente de pensamiento que por la parte del ITEVIS, el llamado IVA internacionalmente, aquí intentamos ahora transformarlo en IVA, sí. No pasó en la reforma. Existen esa posición de estructurar, diseñar la política tributaria, incluyendo una tasa más baja, pero que abarque una mayor cantidad del universo de contribuyentes. O tasa diferenciada, más de una tasa, a los segmentos básicos de la economía, la canasta básica, una tasa más bajita. ¿Eso no permitiría una ilusión? ¿Cómo verán? Sí, puede permitir los economistas y los tributaristas entendemos que mientras más tasas existen, hay espacio para la evasión, para manipular ese tipo de temas. Claro. Sí. Por eso es una decisión de política, si manejamos una sola tasa, alta, baja, media o varias tasas. Lo cierto es que en la región tenemos experiencia en esas direcciones. Tenemos experiencia en países de las regiones, similar al nuestro, más de una tasa, o una sola tasa, pero masificada, ampliada. Nosotros hoy tenemos que mirar eso. La reforma, el proyecto de reforma que todos sabemos, apuntaba a una sola tasa, se ampliaba la base, se transformaba el impuesto al IVA, el impuesto al consumo, que eso implica todo un desafío como país. Pero sí, yo estoy de acuerdo que probablemente miremos la experiencia de bajar la tasa
y algunos sectores que pueden, ya creo que tienen la madurez para entrar al sistema. Alexis, como todo el mundo no sabe lo que es el IVA ni lo que es el ITEVIS, ¿cuál sería la diferencia para que la gente lo entienda? Nuestro impuesto al consumo, los impuestos al consumo que existen en nuestro país, en Dominicana, son de dos tipos. Un impuesto general al consumo y un impuesto específico. Nuestro impuesto general al consumo, le decimos en nuestro contexto dominicano, ITEVIS, con la S, ¿verdad? Que es un impuesto que grava 3 procesos básicamente. La importación, la transferencia de bienes que hayan sufrido transformación. Por lo tanto, el bien en su estado primario no está gravado. En ese sentido, por ejemplo, Carmen y Cándida, el plátano, la yautía, los tubérculos en términos generales, el pollo vivo, no pagan porque están en su estado primario, ¿verdad? El agua, pero tampoco le agregamos algo, por ejemplo, el agua saborizada ya tiene un valor agregado. Entonces ya nuestro ITEVI alcanza ese producto. Exacto. Ese producto, esa hortaliza, esos vegetales, esos tubérculos que compramos en el supermercado, pero si lo compra un restaurante y lo transforma en comida, ¿verdad? Ya cambia el concepto. Sí. Entonces, hay una transformación en ese proceso. Entonces, y los servicios, gran parte de hay servicios exentos, pero en gran parte se graban. Entonces, ese es el concepto de nuestro ITEVI. El concepto del IVA es mucho más genérico, abarca y grava el valor agregado de cualquier producto. Por eso generó un ruido social bastante importante como país cuando el proyecto de reforma nos llevó al concepto internacional del IVA. O sea, del IVA. Entonces, aquello implicaba incluir la batata y el ñame. Todos esos productos estado primario. Eso es lo que yo quería que tú le explicaras. Algunos productos fueron incluidos y otros no. Alguien decía, pero yo como mi alimento está basado no en almidón, en yuca, yo tomo otras cosas. Tubérculos mucho más nobles, el guineíto, el guineo. O sea, ¿por qué sí, por qué esto no? Exacto. Si mi canasta básica, aquel está incluido. Claro. Entonces, el IVA me lo incluía todo. Y en la bandera dejaron la habichuela afuera. ¿Por qué la habichuela y no el guandú? O sea, son de los temas, desafíos con país, y yo entiendo que deberemos de generar el consenso como país, los actores, el Estado, la sociedad en su conjunto, para si queremos un IVA, en el sentido analizarlo y ver las exenciones realmente, cuáles son las necesarias como país. Y chequear la tasa. Y el tema de las tasas, claro, el tema de las tasas. Recuerden que siempre es bueno acotar que el IVA, el ITEVI, es un impuesto al consumo, que al final recae sobre el consumidor final, valga la redundancia. Exacto. Y es el impuesto por excelencia que usan los países subdesarrollados como los nuestros. En nuestro país, Carmen y es el más regresivo. Es el más fácil de recaudar. La regresividad se atenúa con las exenciones, le comento ahora. Pero es regresivo. En nuestro país, los impuestos indirectos absorben casi el 50% de la recaudación. Eso es mucho. Sí. Eso es mucho. Y cuando miramos a los vecinos, es la tendencia. Los países de las regiones tienden, por lo simple de recaudarse, tienden a preferir los impuestos al consumo. Es un impuesto regresivo, como tú muy bien afirmas, es verdad. Se atenúa ese impacto con las exenciones fiscales y con los subsidios focalizados. O sea, tú dices, bueno, es regresivo, por eso no voy a gravar el arroz, las habichuelas, para que atenúe, ¿verdad? A ese segmento de pobres que consumen el arroz, la habichuela. No voy a grabar la educación para atenuar esa regresividad. No voy a grabar la salud. No voy a grabar el agua. No voy a la electricidad. No voy a grabar los alimentos, la vivienda, para atenuar no va a ser regresivo. Y lo complemento con políticas de focalización del bono gas, esos temas que tiene el Estado en ese sentido. Pero sí, es un impuesto regresivo. Que le da duro a la clase media.
a la clase media, a todos los consumidores, más a la clase media y clase baja. Afecta más a los quintiles más pobres. Más bajos. Y otro elemento son los impuestos selectivos, que ustedes saben que tienen unos propósitos, ¿verdad? Definidos en términos económicos y que hay una alta carga sobre ellos. El alcohol tiene una alta carga, ¿verdad? De selectivo. La telecomunicación. Igual a telecomunicaciones. Y otros sectores tienen una alta carga. Que son prioridad ya. Sí, es un tema. Nosotros promovemos como país el uso de las telecomunicaciones, ¿verdad? La promovemos y de hecho somos los países mejor conectados en la región. Sin embargo, el instrumento que tenemos en la carga de ese sector, que son varios, ITEVI, el CDT y el selectivo, como concepto de los estudiosos en la materia, no debería ser el nombre más apropiado, porque el selectivo tiene unos fines muy propios. Es una carga que tiene también. Que algunos han sido temporales y se han quedado fijos. Ese es otro tema de política tributaria y política, los impuestos que son transitorios, temporales. Sí, los transitorios se vuelven permanentes. Se vuelven permanentes. El punto 15 y otros temas que hemos tenido en el tema. Sí, porque el punto 15 lo hemos gritado todo el tiempo. Hay dos temas que hemos gritado los consumidores y los profesionales liberales. Que es el punto 15, que es el impuesto a los cheques, ¿verdad? Así, a las transferencias bancarias. Comenzó como el impuesto a los cheques, pero ya casi no hay cheques. Se hacen las transferencias bancarias así también. Es. Que te lo hacen de banco a banco, no importa. Si yo le transfiero a Carmen, de reserva a reserva, como quiera. No, de mi misma cuenta, misma cuenta me lo cobra. Bueno. Ha habido opinión en ese sentido, Carmen y Cándida. Pero no quisiera pasar por alto para conectarlo con el tema que Cándida nos ha hecho el comentario de la simplificación, porque la apuesta es a eso. Una de las iniciativas que la Dirección General de Impuestos Internos ha promovido en los últimos años es los regímenes especiales de tributo para las pymes, para las personas liberales, ¿verdad? Hoy le decimos el RCT, el PCT, el REA, tiene varios nombres. Régimen simple. El régimen simple. Sí. ¿Y cuál es la intención? Entrar al sistema, a un universo importante de empresarios, de emprendedores, ¿verdad? Que por su condición de informal no están en el sistema tributando. Aquellos que ejercen la actividad independiente, claro, como nosotros, que la hacemos a clientes físicos o jurídicos. Entonces, hay experiencia en la región y creo que ya la Administración Tributaria lo ha anunciado, la DGI lo ha anunciado, de transitar hacia el denominado monotributo. Hay experiencia en las regiones muy positiva en ese sentido y creo que una apuesta en la dirección correcta es esa. Nosotros abrazar como país en su momento, ¿verdad? El denominado monotributo que abarcaría eventualmente, entre otros probables cambios, que en una sola cuota te incluyan la seguridad social y la parte de la tributación interna. Y la TCS. Y la TCS. Eso será un avance, señores, como país extraordinario en ese sentido. Bueno. Sí, bueno, mira, tenemos que hacer otra pausa, pero yo quiero que al volver hablemos un poquito de reformas, porque aunque Cándida lo planteó desde el principio del programa, como que es que es tan interesante el tema tributario y nos afecta a todo el mundo, que realmente hay temas que uno quisiera entenderlo mejor, porque a veces son un poquito complicados. Pero vamos ahora a hacer una pausa y volvemos unos minutos. Y de facturación electrónica. Con mucho gusto. El tema fiscal, como le comenté más temprano, es un tema obligado, porque es un tema que está en cualquier toma de decisiones.
Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente el 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. El 6 te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En español, donde quieras y como prefieras. El Mundo al Día. Martes a viernes, 10:30 de la mañana, por el 6, siempre contigo. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. Mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Es la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Foro. Domingos 2 de la tarde y lunes 10:30 de la mañana. Por el 6, siempre contigo. Wendy Mora te acompaña con las noticias más veraces y recientes, abarcando política, economía, deportes, espectáculos y mucho más. Con investigaciones y denuncias sociales. Con un equipo de reporteros a nivel nacional e internacional. Sé parte del show informativo más interactivo de la televisión dominicana. Noticias de último minuto. En su edición estelar, de lunes a viernes, a las 10 de la noche. Solo por El 6, siempre verás. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente. El 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. A Alexis Rodríguez. Alexis es el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Consultores Impositivos, CONACI. Es una entidad con más de 300 miembros a nivel nacional y para mí son los que más saben de impuestos. Esas son la gente que usted consigue la mejor instrucción en tema impositivo. Pues Alexis, nosotros no tenemos que aprovecharte y tienes, además de hablarnos de reforma fiscal, como decía Carmen, tenemos que hablar de la facturación electrónica, que ese es un tema que está dentro de los procesos de reforma. Así es que háblanos de qué pasó con esa reforma fiscal que se cayó. Entiendo, existe un consenso casi generalizado de la necesidad de la reforma fiscal. Existe un consenso en ese sentido de que ello debemos de abordarla. La experiencia nos dice que esos cambios drásticos que impactan nuestra vida económica debemos de participar en su diseño y discusión. La reforma que sometió el Poder Ejecutivo al Congreso era pues ya una reforma muy ambiciosa, tenía cambios muy ambiciosos
atacaba muchos frentes al mismo tiempo. Oficialmente, las estadísticas que el gobierno indicaba, se esperaba una recaudación cercana a 1.5 del PIB. Nosotros entendemos que era un poco más de esa recaudación. Y evidentemente que habían temas dentro de ella que iban a aplicar una maduración en el tiempo, que el efecto no era inmediato. No era inmediato. La reforma, nosotros entendemos, y creo que recojo la voz de muchos, debió de haber implicado un consenso previo, discusiones sectoriales. Hay puntos ahí que son salvables, que uno como consultor entiende que estamos en la dirección correcta. Y creo que muchos empresarios también opinaron en esa misma dirección, cosas que son salvables dentro de ella. Sin embargo, todos los sectores empresariales gritaron. Sí, no. El Congreso, esas vistas públicas, lo vimos desfilar a todos. Fíjate que cuando tú entras y la discutes en los componentes de ella, la reforma la rechazamos, pero vamos a entrar en discusión en cada componente. Que fue muy agresiva. Entonces, exacto, viene la agresividad, los actores no participaron, distinto a los 90, que tuvo aquella gran reforma del 92. Creo que fue una lección para todos como país, y uno espera de que cuando estén las condiciones dadas, y así lo entienda el Poder Ejecutivo, se abra la discusión para esos fines, porque yo creo que sí tenemos que hacerla. Tenemos un código, señores, del año 92, una legislación que en su momento era vanguardista, ya no lo es. Pero claro, por más que hayan discusiones, conversaciones, diálogos, es muy difícil consensuar a todos estos sectores. Sí, los impuestos por eso tienen esa condición de imposición. Por eso se llaman impuestos. Claro, entonces el tema es consensuar, entrar en discusión con ellos, porque, por ejemplo, los derechos adquiridos. Ya, sí. O sea, yo vine a República Dominicana con la perspectiva de invertir, amparar en una ley que me da un periodo de exención de 5 años, de 10 años, y me dice ahora que no, que son otras reglas de juego. Sí. Bueno, pero me parece que en el proyecto de reforma lo que decía es hasta el vencimiento. Exacto. Por eso que el resultado de ella no era inmediato. No era inmediato. No era inmediato. Por eso decía que habían efectos de corto y mediano plazo, efectos en términos de recaudación. Entonces, habían apuestas, por ejemplo, a su eficientización. Si vamos a desmontar esta ley, pero no me la desmonte completo. Todavía hay zonas del país, como Pedernales, la frontera, ¿verdad?, que ameritan todavía que el Estado mire hacia ella y genere incentivos. Lo que pasa es que esos incentivos no han servido para nada. Sí, muchos de ellos han servido. Sí, claro, hay una estructura. Y hay estudios que así lo revelan. No, pero además, pero yo personalmente, nada más. Sí. El resto de la frontera está Yo igual. personalmente pienso que el proyecto te habla, te dice que se van a mantener esas facilidades en zonas en desarrollo, en polos en desarrollo, en el tema turístico, que es Pedernales, Samaná, Michi, que están ahora avanzando. No, y el de Punta Bergantín en Puerto Plata. Sí, Puerto Plata, el tema de los fideicomisos, muchos temas. Estaba diciendo que sí, que era hasta que se acabaran. Hasta el vencimiento de la exención que tuve, claro, sí. Así debe de ser. Y entonces los otros tenían que seguir correr como supuesto el resto de los demás. Con el tiempo, pero a mí lo que me parece es que hubo una falta de comunicación. Yo entiendo efectiva. Lo mismo. Creo que todos entendemos que la colectividad, casi todos entendemos que faltó comunicación. Que se hubiera conseguido si hubiera habido diálogo previo. Y tal vez no se hubiese conseguido en los términos, porque como dijo Carmen, habían afectado en la reforma, sí, indiscutiblemente. Sí. Por ejemplo, el tema del IVA. Sectores poderosos. El tema del IVA. Usted mencionó que se iba a grabar la habichuela, ¿cómo es? Que iban a dejar exenta la bandera, pero no incluían la habichuela. Entonces, temas como ese, el por qué sí, por qué no. Y los tubérculos grababan uno. Y lo otro no, o sea, la respuesta no es el silencio, es que tú me des participación, Miguel, ¿por qué uno y por qué no otro? Lo que pasa es que nosotros estamos en un país presidencialista. Claro. Entonces, yo pienso que hubo información, porque yo me gasté los dedos escribiendo de reforma. Sí, te seguimos. Y di muchísimas informaciones sobre eso. Me valía del tiempo, incluso estuve fuera del país. Claro. Y desde ahí yo me averiguaba con 50 gente. Y aquí trajimos varios expertos. Y trajimos varios expertos. O sea, se evaluó demasiado. El tema es, todavía, es la comunicación. El presidente hace unas reuniones semanales en el Palacio,
pero no sé qué pasa. No, No llegó como a donde tenía que llegar, a que la gente común supiera, mire hermana, usted no va a pagar por el arroz, usted no va a pagar por la habichuela, ni va a pagar por el pollo crudo, ¿no? El pollo vivo. Usted va a pagar por la comida que usted compra en un food truck, en un picapollo, digamos, por ahí, en una comida de esa que esté ya elaborada. Sí, pero entonces la gente pensó, nos van a grabar todo el mundo. Pero y los empresarios siempre van a protestar, Claro, siempre van a claro. decir. Eso es natural. Eso Sí, es sí, natural. sí. Siempre van a decir que estamos de acuerdo con que se necesita una reforma, pero cuando se habla de reforma todo el mundo jala para su lado. Eso es normal. Eso es normal. Porque por eso se llama impuesto. Claro. Y Nadie ocurrió en el quiere que 92 lo peguen. también. Y el que tiene más saliva, claro, traga tiene más. más. Yo entiendo que Las sí, vistas la públicas reforma, fueron muy esta activas. lección, las lecciones que aprendimos como país, el gobierno, de esta experiencia, debe de servirnos para cuando se abra el espacio, claro, ¿verdad? Porque habrá que abrirlo. Tiene que abrir Más tarde el que temprano espacio. habrá que abrirlo, más tarde que temprano. Claro. Aprendamos de esos errores, el tema comunicacional. Habrán puntos inconciliables, evidentemente, porque tocan intereses. Claro. Pero creo que tenemos que avanzar en los puntos donde tenemos acuerdos, que hay un mínimo de consenso. Claro. Por ejemplo, el título 1 del Código Tributario está fuera. O sea, el título 1 quedó fuera de la reforma y hay un proyecto en esa dirección. El mismo monotributo, el tema de los impuestos, la posibilidad de nosotros evaluar ese impuesto mínimo que mencionaste al comienzo, que algunos economistas proponen un impuesto mínimo antievasión, que tiene sus pros y sus contras, o sea, tiene sus efectos. Los impuestos mínimos, ya aquí lo vimos, y de hecho aquí tenemos un impuesto mínimo hoy, que es los activos. O sea, ya Dominicana ha transitado el tema del impuesto mínimo. En su momento era a las ventas, 1.5 de las ventas. Después, ese impuesto mínimo cambió de base y se transformó de impuesto a las ventas a impuesto a los activos, pero mínimo de los activos, sigue siendo mínimo, 1%. Sí. La propuesta que se estaba, que algunos sectores estaban promoviendo, era retomar la versión de aquel impuesto mínimo al ingreso, a la venta, pero mayor, o sea, de un 3, de un 4, en ese sentido. Hay modelos, se han hecho modelos corriendo la proyección de los impuestos mínimos, pero es una decisión muy fuerte de política, establecer el impuesto mínimo, porque el impuesto mínimo tiene detrás unas premisas subyacentes. Claro. Por ejemplo, Carmen y Cándida, cuando existió el impuesto mínimo del 1.5, que existió durante un tiempo, ese impuesto mínimo presumía que usted debía tener una ganancia mínima de un 6%. Si usted no ganaba un 6, cierre. Y no siempre se gana en el mercado. No. Hay años malos. Hay muchas condiciones. La pandemia fue un ejemplo. Claro. Y pospandemia, la recuperación. Entonces, tiene su precio contra, tiene un efecto recaudatorio porque aumenta, potencia las recaudaciones. Tú me pagas eso de las ventas, ya. Y eso se combina con otros instrumentos como factura electrónica que usted mencionó. Sí. Ya la administración tributaria, que es un proyecto de Estado, por cierto, factura electrónica ya tiene varios años. Comenzó con decreto, con norma y ya es ley. Ley con calendarios. Con calendarios, con plazos. Explique en español dominicano en qué consiste la factura electrónica. Es un poco más de lo que tenemos actualmente. Nosotros tuvimos en el año 2004, yo le hemos denominado la segunda ola de reforma administrativa, que generó una recaudación extraordinaria, sin precedente. Ese cambio se llama, ustedes lo conocen, todos lo conocemos, los televidentes, comprobantes fiscales. Claro. Sí. Ese procedimiento de control de factura derivó en una recaudación, señores, importante para el Estado y en mayor controles. Esos comprobantes fiscales que todavía existen y van a existir, lo que hemos cambiado es la forma electrónica. En un momento dado que se segmentaron otras herramientas llamadas impresoras fiscales, ¿se recuerdan? Para las compañías que eran retail, de consumo masivo. Y ahora, usando la tecnología, esos mismos comprobantes fiscales le ponemos, son electrónicos, viajan con una E, electrónico. Es el mismo comprobante fiscal,
pero usando la tecnología, que obviamente ahora reduce, combate la evasión. Es una herramienta poderosa. Nosotros decimos que llegamos un poquito tarde a la tendencia porque países de la región menos avanzados que nosotros ya tienen comprobantes, como Guatemala, Panamá, ya tienen experiencia de años usando facturación electrónica. Nosotros entramos un poco más rápido para poder avanzar en la dirección deseada, y ese camino, ese plan rápido conllevó con la inclusión en una primera fase que están más preparados los grandes contribuyentes nacionales. ¿Y ha dado resultados? Claro, ahí están los números. Sí. Aparece el segmento de contribuyentes, los grandes contribuyentes. La administración tributaria tiene una cantidad enorme de información, porque ellos, las industrias, le venden a las pymes. Claro. O sea, ya la DGI sabe a quién le vende, quién le compra. Como usted mencionó, ese señor que tiene un negocio, un colmadón, una ferretería, le compra a esos grandes productores. Exacto. Entonces yo tengo las compras tuyas. Claro. Tengo información valiosa y la puedo combinar con el cruce, con los movimientos bancarios. Claro. O sea, hay una data explotable que ha de permitir un combate a la evasión en esa dirección. Y con plazo, por ejemplo, las personas físicas tenemos un plazo de 24 meses. Ya los grandes contribuyentes ya agotaron su plazo. Sí, Eran hay 3 meses. Muy bien, Cándida y Carmen. Hay tres plazos. Un primer plazo ya se agotó, que fue el año pasado. Ahí para ellas estaban dirigidas a las grandes empresas, los llamados grandes contribuyentes. Sí. Nosotros, de acuerdo a lo que la DGI tiene publicado, están todos implementando factura electrónica. Todos los grandes están dentro. Eso aplica el famoso principio Pareto óptimo, 80-20, ¿verdad? Claro. Ese 20% garantiza el 80% de la recaudación. Okay. O sea, ese 20% pequeño, de los grandes, garantizan el 80% de la recaudación. Ahora falta avanzar con respecto al otro 20%. Para ello hay 2 plazos. Hay un plazo que vence el 15 de mayo del 2025, y ahí está la gran masa de pymes. Sí. Nosotros entramos en ese grupo. O sea que nos quedan pocos meses, ¿verdad? El mes de diciembre y los 5 meses del próximo año. Y el resto entra en en el 26. ¿Y el resto quiénes son? Las microempresas. Okay. Usted y yo, los liberales. Y los liberales. Okay. Arte y oficio. Si estamos vivos para el 26 tendremos que Dios mediante, si estaremos vivos. Yo creo que sí. Pero Carmen. No, uno no sabe, usted sabe, uno es víctima de las circunstancias, uno no sabe. Pero sí que, Carmen y Cándida, creo que es una gran apuesta como país el tema de la facturación electrónica, crear las condiciones. La Dirección de Impuestos Internos ha creado una herramienta para las pymes llamado gratuito, un software gratuito para ellas, ¿verdad? Para que puedan entrar, sean al menor costo fiscal posible, porque una barrera de entrada de las pymes es el costo de cumplimiento. Claro. Eso debe de cumplirse con el monotributo y el software gratuito. Creo que comunicación, educación, como tú mencionabas, la parte educacional, llegarle a esos sectores, el sector agrícola, ¿verdad? Un sector agrícola, el sector construcción, el sector del comercio, los médicos, los profesionales liberales independientes, que incluyen muchos contadores, abogados y médicos también. Exacto. Y los que cobran en efectivo. Está todo el mundo, pero hay un control, como decía Alexis. Hay un control, debe haber un control, y creo que esa es la idea, avanzar en esa parte. Entiendo que en su momento las autoridades harán público su plan nacional de evasión, ¿verdad? Para luchar contra la evasión, lo harán público, claro, que implicará muchos temas, factura electrónica, monotributo, el censo. Tú te encuentras a zonas que hay muchos negocios que no pagan sus impuestos, no tributan, muchas zonas del país, turísticas, que hay muchas pymes, que creo que eso va a ayudar en esa parte, ¿verdad? Ya comenzaron con el censo y con el scoring tributario, pero esos son temas que quedarán para otro momento, porque Alexis tiene que volver aquí a hablar nosotros de impuestos, que es un tema importantísimo, sobre todo para la población en general, porque de alguna manera todos pagamos
Así es que para el próximo programa veremos cómo avanzamos con estos temas en el país. Gracias, Alexis. Gracias a ustedes por la invitación.